Ok, buenos días chicos, bienvenidos nuevamente pues a este espacio virtual. El día de hoy, lunes 26, vamos a establecer pues la clase de programación. Pero antes, siempre igual como todos los primeros fechas, vamos a establecer lo que es la asistencia, ¿verdad? Al escuchar su nombre, por favor, me indican con la palabra presente. Cintia, Presente. gracias. Catherine, permítame. Presente. Ok, bueno, disculpen chicos. Teníamos a Catherine, ya había dicho presente. Presente. Okay. María José, Presente. Jaciel. Presente. Bueno, Carol no estaba, no sé, ¿alguien sabe de Carol si tuvo algún problema? Me extraña porque ustedes son bien puntuales, bueno, todos prácticamente no fallan. Lizzie Presente. y bueno, Rommel, que no sé, creo que ya Rommel desistió. Bueno, ok. Vamos a empezar este segundo ciclo, ¿verdad? De lo que es la clase de programación uno. Y en esta parte, bueno, ya en la clase anterior, en lo que fue el primer parcial, vimos una introducción a lo que son los algoritmos, ¿verdad? Establecíamos la parte de en los datos de entrada, datos de proceso y datos de salida. En este segundo parcial vamos a ver algunos tipos de sentencias en los cuales vamos a necesitar lo que son los datos lógicos. Si ustedes recuerdan, en el primer parcial vimos los diferentes tipos de datos. En unos tipos de datos establecíamos que teníamos los datos de tipo carácter, que eran pues las combinaciones para formar palabras, ¿verdad? También teníamos los datos tipo número, que son los que nos permitían hacer operaciones matemáticas. Y en este último curso, para este tipo de sentencias, vamos a ver lo que son los tipos de datos lógicos. Entonces, como tema, como primer tema, para este segundo parcial, vamos a establecer lo que son los datos lógicos, ¿verdad? Datos lógicos. Datos lógicos. Y vamos a poner ahí en nuestros cuadernos. Este tipo de datos,
los establecemos para definir este tipo de datos, los establecemos para definir los tipos de sentencias de decisión y repetición. Los tipos de sentencias de decisión y o repetición. Dado que podemos evaluar, ciertas condiciones, debido a que este tipo de datos, solo nos presentan dos respuestas posibles. Debido a que este tipo de datos solo nos presentan dos respuestas posibles. Y ponemos ahí verdadero, pleca, falso. Punto y seguido. Este tipo de condiciones, se evalúan, se evalúan según las tablas de verdad. Ok, por ejemplo, cuando nosotros tenemos datos de tipo lógico, este tipo de datos de tipo lógico nos permiten evaluar condiciones, ¿verdad? Estas condiciones van a ser básicamente preguntas o tipos de estructuras que nosotros podemos evaluar con un valor, ya sea verdadero o falso, ¿verdad? En esta parte, cuando nosotros lo hacemos como parte de nuestro pensamiento, nosotros vamos a definir varios tipos de expectativas, por así decirlo, que nos van a hacer pensar ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo vengo y yo les digo, vaya, ustedes son guapos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de nuestro nivel de autoestima o de nuestros tipos de condiciones personales, algunos me van a decir, profesor, por favor, me extraña, mire esta cara, pues, ¿verdad? O posiblemente me puedan definir algunos, sí, yo considero que sí, profe. O me pueden decir, no, fíjese que la verdad es que yo soy medio gárgola, profe. ¿No? Medio mosquito yo, ¿verdad? Entonces, eso va a depender. Ahora bien, si yo vengo y yo digo, ok, compañera fulana, ¿a usted le parece guapo o guapa la compañera tal? Entonces ya va a poder cambiar la perspectiva porque somos diferentes personas, ¿verdad? De esta misma manera funcionan lo que son la parte de los tipos de valores lógicos, con la diferencia que la computadora va a poder establecer si ese tipo de circunstancias van a ser verdad o no. En el caso, yo puedo definir una condición en la cual yo voy a evaluar ciertos tipos de resultados. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, 1 más 2 es igual a 3, me van a decir si es verdadero o es falso. ¿Es verdad o es mentira que 1 más 2 es igual a 3? Es verdad, ¿verdad? Es facilito, ¿verdad? Discúlpenme,
no los quería ofender con ese tipo de preguntas tan sencillas, ¿verdad? Pero es una forma de evaluar este tipo de valores. O sea, ese tipo de datos o ese tipo de condiciones son las que evalúa una computadora, ¿verdad? En función de lo que nosotros definamos, ¿verdad? Si nosotros recordamos en la parte de matemáticas, ¿verdad? Recordamos lo que son las desigualdades. Cuando nosotros nos preguntaban en la escuela o creo que en el colegio tal vez, que nos decían, ok chicos, el 3 es mayor, igual o menor que 5. ¿Va? ¿Qué sería? En el caso, les pregunto a ustedes otra vez, el 3 con respecto al 5, ¿es mayor que, igual a o menor que? Menor que. Menor, va, porque todos sabemos que el 3 es un número más pequeño que el 5, ¿verdad? Entonces, ese tipo de condiciones, por ejemplo, son las que se evalúan en las funciones lógicas, porque nos dicen, ah, sí, sí, es menor, se cumple que sea menor, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo, la palabra hola tiene 6 letras, ¿es verdad o es mentira? De nuevo, la palabra hola tiene 6 letras, ¿es verdad o es mentira? Es mentira. Es mentira, ¿verdad? Porque no tiene 6 letras, solamente tiene 4. Entonces nosotros podemos decir, no, profesor, eso no es cierto, eso es falso, pues, porque no tiene 6 letras. Entonces, de esa manera es que la parte de los valores lógicos nos permiten a nosotros poder evaluar ciertas condiciones, ¿verdad? Que nosotros vamos a tener y en función de esas condiciones, nosotros vamos a poder establecer algunos parámetros con respecto a decisiones. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ok chicos, mañana el que no entre a las 7:00 lo vamos a dejar fuera de la clase, ¿verdad? Y nos viene, solo por decir un ejemplo, ¿verdad? Viene la compañera María y se nos durmió, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Es un caso ficticio, ¿verdad? Viene, viene la compañera María y se nos durmió y entró a las 7:02. ¿Va a entrar a clases o no va a entrar a clases? No, ¿verdad? Porque no cumple con el parámetro que nosotros dijimos. Pero viene la compañera Cintia y se nos conecta a la reunión desde las 5 de la mañana, ¿verdad? Porque ella es bien puntual. Entonces, ¿la compañera Cintia va a poder ingresar a la clase o no? Sí, ¿verdad? Entonces, en esa parte vamos a tener diferentes tipos de estructuras, ¿verdad? La compañera entró después, la compañera entró antes, ¿verdad? Entonces, según lo que nosotros tengamos, ¿verdad? Si entramos antes o después, se nos va a permitir ciertas acciones o se nos van a establecer ciertas consecuencias. Por ejemplo, la compañera entró antes y puede recibir sus clases normales. Pero la compañera que entró después, le vamos a poner un castigo, digamos, va a escribir 5 cuadernos de debo ingresar temprano, por así decir. Entonces vemos que cada una de las compañeras va a tener diferentes tipos de tareas en función de la hora que entra, ¿verdad? No quiere decir de que al hacer una se quita la otra, ¿verdad? Lo que se establece en este tipo de preposiciones, por ejemplo, es definir qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, el día de hoy, si yo lo defino en este día, ¿verdad? Yo tengo que establecer las dos tipos de variables, ¿verdad? En el caso yo tengo que definir, ok, si los compañeros entran antes de las 7 de la mañana, entonces van a recibir sus clases normales. Pero si los compañeros entran después de las 7 de la mañana, entonces tienen que escribir 5 cuadernos de debo entrar temprano, ¿verdad? Ahora bien, para el día de mañana, por ejemplo,
yo no sé si la compañera María va a entrar temprano o va a entrar tarde. No sé si la compañera Cintia va a entrar temprano o va a entrar tarde, ¿verdad? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque todavía no pasa, ¿verdad? Pero ya tenemos listo lo que va a suceder en el caso si una de las compañeras llega tarde o en el caso si una de las compañeras llega temprano, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros planificamos en formulación a los datos lógicos. Nos va a permitir saber si la compañera Cintia va a realizar los 5 cuadernos de debo llegar temprano o va a recibir sus clases. Pero eso, ¿cómo lo establezco yo? En función de lo que son datos lógicos utilizando la parte de las tablas de verdad. Entonces vamos a ver una presentación de lo que son las tablas de verdad para que las podamos aplicar, ¿verdad? Por ejemplo, me dicen si ya se mira en pantalla. Sí, ok, gracias. Vamos a ver lo que son las tablas de verdad. ¿Para qué sirven? ¿Cómo se desarrollan? Y demás, ¿verdad? Entonces vamos a establecer. Si nos lee María la definición de las tablas de verdad. Una tabla de verdad es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de verdad que se pueda asignar. Fue desarrollada por Charles Sanders Peirce por los años 1880, pero el formato más popular en el que introdujo esa persona que tiene un nombre muy raro. Wittgenstein. En su Tractatus Lógico Philosophicus, publicado en 1921. Ok, puro Harry Potter se escuchó ahí la compañera María. Ok, bueno, si nos fijamos en esta parte, por ejemplo, de lo que es la definición, recordemos que los datos lógicos son los que nos permiten saber si alguna preposición con preposición o proposición, mejor dicho, tenemos cualquier tipo de cosa, ¿verdad? Cualquier tipo de cosa que nosotros tengamos. Por ejemplo, en la parte de los ejemplos que vimos anteriormente a que viéramos esta presentación, definíamos que si uno era guapo o feo, por ejemplo. Si el 2 es mayor que el 3, si llegó tarde o llegó temprano, ¿verdad? Esta parte, cada una de estas preguntas que nosotros hicimos, cada una de estas proposiciones, ¿verdad? Tenía un valor de verdad. Recordemos que la definición de verdad está establecida en función de dos valores. ¿Es verdadero o es falso? ¿Verdad? Entonces, teniendo en cuenta esta parte, nosotros podemos definir si algo es verdadero o algo es falso. O sea, podemos definir el nivel de verdad que pueda llegar a tener cualquier cosa, ¿verdad? Según lo que nosotros tenemos. O sea, un valor lógico es lo que nos va a presentar si una oración, si una operación es verdadera o es falsa. ¿Correcto? ¿Lo entendemos esa parte o hay alguna duda? Porque esto es fundamental que nosotros lo entendamos. ¿Estamos bien hasta acá? Ok. Vamos a pasar entonces a la siguiente presentación. Ok, el objeto de estudio. Si nos ayudas a hacerlo. Objeto de estudio. Su objeto de estudio lo constituyen las formas, estructuras o esquemas de pensamientos, la lógica proporcional o esquemas de pensamiento. Ok, en esta parte, por ejemplo, vemos que nosotros podemos evaluar cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa, nosotros podemos definirlo si es en función de verdad o, bueno, si es verdadero o falso. Sigamos hacia él con esta parte. Bueno, la lógica proporcional pretende estudiar frases declarativas de manera informal. Una proposición se define como una frase que pretende ser
considerada verdadera o falsa y que no se pueda descomponer en otras frases verdaderas o falsas. Ok, el nivel de verdad de algo se establece en función de un parámetro, ¿verdad? Por ejemplo, el parámetro que yo voy a considerar en esta pregunta que voy a hacer es la parte, vaya, vamos a considerar la parte de la altura, digamos, y vamos a definir un parámetro de altura, porque, por ejemplo, para mí, las personas que pueden ser altas, pueden ser chaparras en consideración de otras personas. Digamos, si yo le pregunto a Shaquille O'Neal si yo soy alto o soy pequeño, ¿verdad? O a LeBron James, no sé si los conocen, ¿verdad? Grandes amigos míos, ¿verdad? Eh, entonces, si les preguntamos a ellos si una persona es alta o pequeña, el parámetro que ellos tienen es la altura de ellos, ¿verdad? Y son personas de que miden más de 2 metros. Pero si les preguntamos a qué, no sé, a Catherine, por ejemplo, el parámetro de ella va a ser la altura. Entonces, vamos a establecer una altura establecida, por ejemplo, en 1,70, digamos, ¿verdad? Entonces, si definimos que la altura de 1,70, todos los que sean mayores de 1,70 van a ser altos y todos los que sean menores de 1,70 van a ser chaparritos, por ejemplo. Entonces yo le puedo decir a Lizzy, digamos, Lizzy, ¿usted es chaparrita o es alta? Pues yo no sé cuánto mido, pues. No sabe. No. Sí, más o menos usted, pues, así en su pensamiento. Pequeño. Es pequeñita, chaparrita, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, compañera Catherine, ¿usted sería chaparrita o sería alta? Chaparro, Chaparra. ¿Sabe cuánto mide usted? como unos 60, creo, no estoy segura. Ok, compañera Cintia, ¿usted sería chaparrita o sería alta? Yo me considero chaparrita, pero hay personas que me miran alta y yo Ok. mido unos 63. Ok, 1,63. Por ejemplo, según, es lo que mencionábamos. Por ejemplo, si la mamá de Cintia mide 1,50, digamos, para la mamá de Cintia, ella va a ser alta, pues porque mide 1,63. Pero en cuestión del parámetro que estamos estableciendo, que es 1,70, entonces ella sería chaparrita, ¿verdad? Por ejemplo, yo mido 1,74. Entonces, según este parámetro de lo que estamos hablando, yo sería una persona alta, ¿verdad? Pero como les digo, pues si nos venimos a encontrar con una persona que mide 1,85, ¿verdad? Como sería el mayor caso de todas las personas europeas, por ejemplo, o de los gringos que son bastante altos también, ¿verdad? En este caso, yo sería una persona chaparrita, ¿verdad? Pero para la compañera Cintia, que mide 1,63, o sea, que es más pequeña que yo, entonces yo, para ella, sería una persona alta, ¿verdad? Entonces vemos que el nivel de verdad va a ser considerado en función de un parámetro. Y ese parámetro es el que nosotros vamos a determinar para las tablas de verdad. Ok, siguiendo con esta parte, ¿qué sería una tabla de verdad? Si nos ayuda María, no, María ya participó. Si nos ayuda Jaciel. No, Jaciel ya también, ¿verdad, Jaciel? Sí. No, entonces vamos a darle a Cintia mejor. Estas tablas pueden construirse haciendo una interpretación de los signos lógicos, como no, o, y, si, entonces, sí y solo sí, respectivamente. La interpretación corresponde al sentido que estas operaciones tienen dentro del razonamiento. Puede establecerse una correspondencia entre los resultados de estas tablas y la deducción lógico-matemática. En consecuencia, las tablas de verdad constituyen un método de decisión para chequear si una proposición es o no un teorema. Ok, en esta parte, por ejemplo, nos están definiendo signos lógicos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos lo que son diferentes proposiciones.
En este caso, yo ahorita hice varias preguntas, las cuales se podrían considerar que solamente tienen un valor. ¿Es verdad o es falso? ¿Verdad? ¿Es verdadero o es falso? ¿Verdad? En el caso, estas preposiciones lógicas nos sirven para poder determinar como una combinación de posibles resultados. Por ejemplo, yo a ustedes les hice dos preguntas ahorita que vamos a tomar puntuales. En primera, yo les dije la pregunta de si eran altos y lo consideramos en función de una estatura definida, que era 1,70. Ahora bien, vamos a considerar la otra parte también. Si somos bonitos, ¿verdad? Y el parámetro de comparación va a ser, no sé, una persona bonita, digamos. Zac Efron. Está bien extraño, ¿verdad? Pero vamos a considerarlo, digamos, ¿verdad? Que es un estándar, vaya, digamos. Si ponemos a la parte de una persona considerada atractiva, por ejemplo, o bonita, ¿verdad? Digamos, no sé, Scarlett Johansson para las niñas y, no sé, díganme un varón, un varón guapo para las chicas, por ejemplo. No sé, una opinión ahí de cualquiera para darle como mayor realidad a esto. Chicas, alguien, vamos, de lo que consideren ustedes. ¿Quién? Tom Cruise. ¿Quién dijo? Cole Sprouse. Bueno, no sé Sale en quién una es. serie de... La verdad no sé quién es, pero vamos a considerar lo que es él, vaya. Digamos, porque no, bueno, yo no lo conozco por lo menos. Vamos a considerar que Cole Cruz, como no sé, así dijo María, creo, ¿verdad? Que él es el mero toro, digamos, vaya. Y vamos a considerar a Scarlett Johansson, vaya, para la parte de las chicas. Entonces, si lo definimos así, en ese parámetro de personas guapas, ¿verdad? Para niños y para niñas, entonces podremos definir, pues, vaya, me van a decir, vaya, profe Quinto, ¿usted es guapo? Sí, entonces sí soy guapo, vaya, porque una, no sé quién es, entonces, sí, como no sé quién es, entonces yo soy guapo, digamos. Y vamos a definir, pues, la compañera Katherine, digamos, también con Scarlett Johansson, vamos a definir que ella también considera que es ella guapa también. Y lo tomamos con respecto también a la segunda pregunta, si somos altos o no somos altos. En el caso mío, ¿verdad? Como yo soy alto, ambas respuestas de las dos, o sea, que si soy guapo y si soy alto, entonces ambas respuestas me tiran un valor lógico de verdadero. Pero en el caso de la compañera Katherine, por ejemplo, en la parte de que si es guapa y es alta, un valor lo considera verdadero y un valor lo considera falso. Pero al momento de establecer estos signos lógicos, lo que hace es que ambas preposiciones, ¿verdad? Las convierte en una sola. Me doy a entender, o sea, me lo define como que el profesor Quinto, por ejemplo, es alto y guapo, ¿verdad? ¿Eso es verdad o es mentira? La compañera Katherine es alta y guapa. Entonces, eso lo define, esas dos preposiciones ya no serían dos, sino que sería considerada como una, ¿verdad? Si lo tomamos de forma individual, cada una tiene su respuesta. Ya lo definimos. El profe Quinto, por ejemplo, es guapo, sí, es verdadero. Y es alto, sí, es verdadero, ¿verdad? Pero si lo tomamos como una, se podría considerar que es verdadero o es falso. Eso va a depender del tipo de signo que nosotros establezcamos, ¿verdad? En el caso de la compañera Katherine, que es un mejor ejemplo, ella es verdadera en una función y es falsa en otra función. Entonces, si tomamos toda la función como una sola, ¿cuál valor agarramos? ¿El valor de verdadero o el valor de falso? Entonces, para este tipo de situaciones,
es donde nosotros incorporamos lo que son los signos de los valores lógicos. Y esos signos nos lo establecen en función de un no, de un sí, de un o, ¿verdad? De una y, etcétera. Y cada uno de esos valores va a tener un tipo de conjunción diferente. Entonces vamos a ir viendo qué significaría un valor verdadero o un valor falso. Si nos ayuda Catherine con esta parte, por favor. Verdadero. El valor verdadero se representa con la letra B. Si se emplea notación numérica, se expresa con 1. En un círculo eléctrico, el circuito está cerrado. Falso. El valor falso se representa con la letra F. Si se emplea notación numérica, se expresa con un 0. 0 igual en un circuito eléctrico, el circuito está abierto. Ahí yo continúo. Sí, lea la parte de la variable. Variable. Para una variable lógica A, B, C, se pueden ser verdaderas o falsas los operadores fundamentalmente. Ok, en esta parte, si lo vemos, la parte de la representación de valor verdadero o falso en la estructura ya netamente de un circuito eléctrico, ¿verdad? Lo tenemos como el verdadero, como un valor de 1 o un valor de circuito cerrado. Y el valor falso como un 0 o un circuito abierto. En esta parte, por ejemplo, lo vamos a tener como, por así decirlo, como un valor de encendido o apagado, ¿verdad? Si ustedes han visto en la parte de los botones de todos los aparatos eléctricos, básicamente tenemos esa parte, un 1 y un 0, por ejemplo, ¿verdad? Para ver si funciona o no funciona. Y de esta manera también tenemos los valores lógicos en la parte de la programación, ¿verdad? Como les digo, cada una de las variables, ya sea A, B, C o la que nosotros tengamos, va a tener un cierto valor lógico, ya sea verdadero o falso, ¿verdad? En esta parte vamos a establecer la primera tabla de verdad, que es la tabla de la negación, en donde nosotros definimos un valor contrario. O sea, que si un valor por defecto lo tenemos como verdadero, en la tabla de la negación lo vamos a tener como falso. Y si un valor es falso, lo vamos a tener como un valor verdadero. Esto es como decir el signo negativo, ¿verdad? El signo negativo. Por ejemplo, ¿cuál sería un signo negativo en la parte de valores numéricos? El signo negativo del 1, ¿verdad? O el valor negativo del 1, ¿cuál sería en los números? Chicos, si yo les digo, denme el valor negativo del 1, ¿cuál sería el valor? Negativo 1. Negativo 1. Y si yo les digo, denme el valor negativo de menos 5, ¿cuál sería el valor negativo del menos 5? Ajá. ¿Qué pasó? ¿Por qué los miro como con cara de angustia? ¿Cuál sería el valor negativo del menos 5? Vamos, yo sé que lo saben. Negativo 5. No, el valor, ok, del 5 sería el negativo 5. Y el valor negativo del menos 5, ¿cuál sería entonces? Vamos, díganlo, yo sé que lo saben. O sea, sería el contrario. El contrario del menos 5, ¿cuál sería? Positivo 5. El positivo 5, correcto, ¿verdad? Entonces, ese es la parte del valor de negación, definir el contrario. Si yo les defino el contrario de bonito, ¿cuál sería? Feo. Feo, sería feo. ¿Y el contrario de feo? Bonito. Bonito, ¿verdad? Correcto. Ok, en esta parte, en los siguientes valores que definíamos ya en los ejercicios o en los ejemplos que dábamos, nosotros definíamos que la compañera Cintia, por ejemplo,
es chaparrita, ¿verdad? Ahora bien, en el valor de negación, ¿qué sería la compañera? Alta. Sería alta, ¿va? Si yo les digo, denme en la negación de la altura de la compañera Cintia, ¿cuál sería? Baja, pequeña, chaparra. No, chaparra es el valor que ella tiene. Si yo les Ok. digo la negación, Alta. sería que ella es alta, ¿verdad? Y de esa manera funciona la parte de la negación. O sea, se da el valor contrario, ¿verdad? Ok, si yo vengo y digo, todos los compañeros de segundo de BTP pasaron sus clases, ¿cuál sería la negación de esa frase? Que todos salieron aplazados. Que todos salieron aplazados o que todos no pasaron sus clases, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo vengo y yo les digo la parte de la negación de que 3 es menor que 2, ¿cuál sería? Que 2 es mayor que 3. Que 2 es mayor que 3. O sea, siempre la negación es definir lo opuesto o lo contrario a la preposición que nosotros estamos dando. Y la forma de representar esto en valores de 1 y 0 o en valores de verdad y mentira o de verdad y falso es esta tabla que nosotros tenemos. O sea, si un valor es verdadero, en la negación pasa a ser un valor falso. Y si el valor es falso, pasa a un valor verdadero. No sé si captamos esta parte. ¿La entendimos? ¿O hay alguna duda? No, ok. Vamos a pasar al segundo tipo de valor. O a la segunda tipo de función lógica. La función de disyunción. Si nos colabora Lizzy. La disyunción solamente es falsa si lo son sus dos componentes. Ok. Por ejemplo, en esta parte nosotros ya establecemos una combinación de resultados, ¿verdad? O establecemos el ejercicio que definíamos, que si nosotros somos bonitos y somos altos, por ejemplo, ¿verdad? Ahí ya tenemos dos tipos de valores, ¿verdad? La combinación de uno y la combinación de otro. En este caso, nosotros tenemos que definir siempre una estructura básica. En la disyunción es donde nosotros nos va a salir un valor falso solo si los dos componentes son falsos, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando, por ejemplo, el profesor Quinto es guapo y el profesor Quinto es alto. Como los dos valores son verdaderos, entonces en el valor de la disyunción, que sería el profe Quinto es alto y guapo, sí, es verdad, ¿verdad? Porque al menos uno de los dos valores es verdadero. La compañera Katherine es alta, pero, perdón, es guapa, pero no es alta. Pero como uno de los dos valores es verdadero, entonces esa preposición, que si la compañera Katherine es alta y guapa, es verdadera, ¿verdad? Ahora, esta parte solamente va a ser falsa, si ustedes se fijan, en el caso de que no cumpla con ninguna de las dos. O sea, no es guapo o no es alto, ¿verdad? Si las dos se combinan, entonces este valor es falso. ¿Correcto? Ok, este sería el valor de la disyunción, que está representado por una B, ¿verdad? La B, ahí aparece el valor de la B. Ahora bien, la otra parte es la conjunción y nos dice lo siguiente, si nos lo lee María. Conjunción.
Solamente si las componentes de la conjunción son ciertas, la conjunción es cierta. Ok, este valor de la conjunción nos dice que solamente si las dos son ciertas, ¿verdad? En el caso anterior, establecíamos un parámetro de un valor de conjunción que sería la letra O, ¿verdad? Perdón, de la disyunción, sería la letra O. En el caso, si lo tratamos de poner en palabras, sería que la compañera Catherine es alta o es bonita. El profesor Quinto es alto o bonito. En este caso de la conjunción sería la letra I. En este caso nos dice que la compañera Catherine es alta y bonita. El profesor Quinto es alto y bonito. Por ejemplo, en este caso lo toma todo como uno solo y nos permite establecer de que esa parte va a ser verdad solamente si los dos parámetros son verdad. Ok, en el caso de la compañera Catherine, que uno es verdad y el otro no, entonces se podría considerar de que en conjunción no es cierto, porque uno de los dos parámetros es falso. Si lo tomamos como diferencia de la función anterior, que solo va a ser falso si los dos son falsos, en este caso solamente va a ser verdadero si los dos son verdaderos. ¿Verdad? Ok, no sé si hay dudas con esta parte. Ok, vamos a pasar a la siguiente entonces. La parte de condicional. Esta parte de condicional, si nos la lee Cintia, por favor. Condicional. El condicional solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. De la verdad no se puede seguir la falsedad. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, en esta parte vamos a tomar como condicionales, ¿verdad? Si una es verdadera y la otra es falsa, va a ser falso. De todo lo demás es verdadero, ¿verdad? Entonces, en este valor de condicional es la parte en la que nosotros definimos un sí no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podríamos definirla que si la persona es bonita, entonces en consecuencia va a ser inteligente, por ejemplo, ¿verdad? O si nosotros estudiamos, en consecuencia vamos a pasar la clase, ¿verdad? Entonces, en esta parte se puede llegar a definir este tipo de valores. Por ejemplo, si nosotros estudiamos, ¿nos vamos a quedar en la clase? No, ¿verdad? Porque tendríamos que pasarla. Eso se tendría que definir. Ahora bien, si nosotros estudiamos, ¿pasamos la clase? Sí, ¿verdad? Si nosotros no estudiamos, ¿podemos pasar la clase? Sí se puede, porque hay ocasiones en las que, por ejemplo, no estudiamos nada, pero podemos pasar la clase, ¿verdad? Y si nosotros no estudiamos, nos quedamos. Si es más que fijo, ¿verdad? En el caso, si nosotros no estudiamos nada, lo más seguro que tenemos es que nos vamos a quedar. Entonces, es verdadero. Pero la única situación que no se puede es tener una preposición verdadera y que sea en consecuencia una respuesta falsa. Eso no se puede dar. Entonces, esta es la que tenemos que procurar nosotros. En la condicional, no podemos tener un valor verdadero primero y después un valor falso, ¿verdad? Esta es la que nosotros tenemos que procurar saber. Y como última sería una bicondicional, que la bicondicional solamente es cierta si sus dos componentes son de los mismos valores. O sea, si los dos son falsos, si los dos son verdaderos, nos va a dar verdadero, o si los dos son falsos, nos va a dar verdadero también, ¿verdad? O sea, si los dos componentes son iguales, nos da verdadero, y si los dos componentes son falsos, nos da falso, ¿verdad?
Entonces, esta parte son las que nosotros tenemos que saber para determinar si una condición o un conjunto de condiciones es verdadera o es falsa, ¿verdad? Entonces, esas serían lo que son las tablas de verdad que nosotros podemos aplicar en lo que son los valores lógicos. Entonces, ¿qué vamos a realizar en esta hora? ¿Verdad? Ya que vimos los valores de verdad. En esta parte se los voy a compartir en el Classroom. En la parte de programación. Aquí está. Les voy a compartir el material en la parte de programación para que ustedes lo puedan tener. Y y lo vamos a realizar un resumen en nuestro cuaderno, ¿verdad? Y posteriormente a definir lo que son ejercicios de tablas de verdad. Ok, ya tenemos la tabla de verdad o la presentación de la tabla de verdad. Entonces vamos a hacer un resumen en nuestro cuaderno, ¿verdad? Vamos a copiar el concepto de cada una de las tablas de verdad y vamos a copiar la tabla de verdad como tal en nuestro cuaderno. ¿Ok? Entonces hagamos este trabajo en este momento, por favor. Y cuando lo terminemos, vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a tener hasta las 9:10 para poder copiar, ¿verdad? Entonces, procedamos a hacerlo, por favor.
¿Qué chicos? ¿Cómo vamos? Vamos concluyendo, chicos. Lo tenemos bien. Vamos mal. Ya casi, profe, ya casi. Ok, vamos a abrir el espacio entonces para que podamos subir el cuadro sinóptico entonces. Siempre igual en la parte de programación. Profe, era un cuadro sinóptico. Sí, un resumen y un cuadro sinóptico. Usted no dijo el cuadro sinóptico, maestro. Solo dijo el resumen. El resumen. Ok, vaya pues. Entonces vamos a subir el resumen. Ok, vamos bueno, ya tenemos el apartado de la parte del resumen de lo que era la tabla de verdad. Esas tablas de verdad, recordemos, tenemos que tenerlas ahí en el cuaderno, copiaditas, porque son las que nos van a servir para poder realizar la parte de los ejercicios eh, de valores lógicos, para posteriormente, pues, aplicarlos en la parte de los algoritmos. Entonces, ya está el espacio para que lo podamos subir. Vamos a dar un tiempito antes de poder realizar uno de los ejercicios de tabla de verdad. ¿Okay? Bueno, vamos a pasar al receso en este momento. Ya el tiempo de la clase concluyó. La explicación de la parte de cada una de las tablas de la verdad y de los ejercicios van a pasar para el día de mañana. Entonces, eso ha sido todo por la clase de nosotros el día de hoy. Nos miramos mañana en punto de las 7. Espero que pasen un buen día y que tengan éxitos pues en el resto de sus asignaciones. ¿Verdad? Vamos a concluir la clase del día de hoy. Pasamos a receso, apagamos las cámaras, apagamos el micrófono y regresamos a las 10:10. ¿Ok? Entonces, nos miramos hasta mañana. Nos vemos. Adiós, profe.